Ser podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Vienes con... ¿Qué te pasa? ¿Estás bailando? Es que Pablo me pone unas músicas que me sulibellan. Pero esto, bueno, es un poco jazzístico, ¿no? Tiene un puntito ahí... Ha tenido unas síncopas. Esas síncopas que ha hecho te hacen levantarte de la silla, ¿no? Sí, sí. Porque plantean un problema al caminante, ¿no? Es como ponerte una zancadilla. Bueno, este es el objetivo de las síncopas, ¿no? Exacto. Que tengas que resolverlas en tu cerebro. Exacto. Y las resuelves moviéndote. Exactamente. Si estuviera aquí Pera y te viera bailar, seguro que lo ¿Me está bailando? Javier San Pedro bailando, es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y está aquí a mi izquierda. Pera Escupiñá. ya voy a Isaías. Pera Estupiñá. Es químico y bioquímico. La semana pasada nos atendió desde México, ¿te acuerdas? Y ahora se encuentra rodeado de jirafas en las fotos que he visto, impalas, otros animales de la sabana sudafricana. Está en Dinokeng, que es una reserva natural en la provincia de Gauteng, cerca de Pretoria y Johannesburgo, por tanto en Sudáfrica. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás? Pues estoy en un sitio idílico, muy bien acompañado, después os diré de quién, y en medio de la reserva esta de Dinokeng, en una casa de la persona que nos acompaña, donde... En una mesa donde hace un rato cuando he llegado había un antílope. ¿En serio? No, he visto la fotografía, pero yo pensaba que lo habías pagado para que te lo pusieron ahí. No, yo he llegado y he visto un antílope muy pequeño. ¿Cómo va a pagar? Que es una especie pequeña que no sabía si era cría o es que era pequeño. Es un antílope de las montañas, o de las rocas, perdona, y es una de las 200 especies de antílopes que hay por aquí. Ahora mismo me estoy girando, no lo veis, pero hay unos pájaros con unos picos muy especiales que no sé qué especie deben ser, pero esto es maravilloso. Entonces, a ver, vamos a callarnos y escuchamos esos pájaros de fondo, ¿no? A ver. Bueno, sí se oyen, ¿no? ¿Se oye algo? Algo se oye, sí. Se oye, sí. Pero, ¿sabes que hay una aplicación que con los sonidos, el canto de los pájaros, te dice qué especie es? ¿Ah, sí? Sí. Espera, bájate la aplicación, Pera, y luego nos dices qué pájaros eran. Ajá. Que hiciste también, he visto las fotografías que has mandado con jirafas. ¿Esto es un safari que hiciste o cómo? Sí, a ver, yo estoy en Sudáfrica porque participé en el Congreso Mundial de Periodismo Científico, que se celebró aquí en Pretoria, y dentro del congreso, que hablamos de nuestros temas internos que tampoco son tan interesantes, pero sí que había como salidas de campo y fuimos a esta reserva de Dinokeng. El viernes estuve, ahora he vuelto, y allí sí que nos hicieron, aparte de charlas de científicos sobre temas de suelo, de veterinaria, de incluso temas energéticos, de botánica, y nos hicieron un pequeño safari donde sí, o sea, es una reserva, a ver, no es fácil ver animales porque están aquí en libertad, no es, hay algunas reservas más, digamos, comerciales que están más preparadas para que sea muy fácil ver a los animales, ¿vale? Ahí ves leones y ves de todo. Aquí sí vimos pues ñus, cebras, vimos jirafas, elefantes un poco lejos, pero los vimos, leones por ejemplo no, y nada, es espectacular. Ya. Oye, lo primero voy a decir que luego se me olvida, hay un número de teléfono por si al final tenemos un ratito y alguien te quiere preguntar algo sobre pájaros o cualquier pregunta que tenga para vosotros. 638-855-349 es un
un número de WhatsApp, también pueden enviar una nota de audio o un mensaje, 638-855-349, que por cierto mencionabas este Congreso Mundial de Periodistas Científicos en Pretoria, que ha sido del 1 al 5 de diciembre, y ahí tratáis, supongo, de temas de divulgación, ¿no? De cómo buscar esos espacios para la ciencia en los grandes medios, ¿no? Sí, es como cualquier congreso especializado de un tema donde hablas del estado de la cuestión y sí, temas de cómo mejorar tu trabajo, cómo conseguir más financiación, temas éticos, o sea, hay mesas redondas de todo, hay plenarias y bueno, y ves, yo en realidad, pues que ves a amigos que ves cada 2 años, ¿sabes? Porque esto es bianual y cuando se producen en sitios así, yo he estado en Qatar, he estado en Corea. Y cuando era en Suiza, pues no fui, ¿sabes? Aprovechas para ir a sitios bonitos. Lo has vendido muy bien, ¿eh? Suiza. No, bueno, porque al final, para mí es interesante, pero es que si te empiezo a explicar de lo que hablamos, los oyentes desconectarán. Pero ¿por qué que se hablan entre vosotros, entre los divulgadores? Habláis de, yo qué sé, de hacer frases cortas, tenemos que poner clickbaits en nuestras palabras. No. Yo creo que esta parte, los que venimos aquí ya la sabemos, ¿no? Hay temas, por ejemplo, de financiación, del uso de la IA en nuestro trabajo, de conflictos de interés. Hay también, al ser mundial, pues hay muchas circunstancias de países de América Latina, de África, de Asia, donde sí que hay una voluntad de cómo conseguir mejorar las situaciones. Incluso, bueno, viene gente de países donde la libertad de prensa no es tan... De hecho, se ha anunciado hubo un gran debate porque dentro de 2 años será en Londres y ayer se anunciaba si el siguiente, el de 2029, sería en China o Australia, que eran los 2 países que competían. Y China era la que estaba mejor posicionada en cuanto a economía, o sea, pone mucho dinero y pone muchas estructuras, pero claro, había un grupo de gente que dice, no podemos hacer un congreso de periodismo en China con la poca libertad de prensa que hay, pero al final ganó China, ¿sabes? Porque de alguna forma, dentro de 4 años, quizás habrá mejorado un poco la situación o no, pero es que igualmente es interesantísimo lo que está pasando a nivel científico y tecnológico allí. Entonces, bueno, estas cosas. Yeah. Está muy bien. Oye, luego explicamos por qué estás en casa de alguien, y además es alguien a quien la gente está empezando a conocer. Luego lo contamos, pero había un par de cosas que quería charlar con vosotros para que me las expliquéis bien. Este martes la NASA anunció el hallazgo de azúcares esenciales para la vida en la Tierra en el asteroide Bennu, que es un asteroide que data de hace 4.600 millones de años. He leído que eso significa, o que eso demuestra que igual que nosotros estamos aquí, podemos estar en cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, sí. Hay un principio básico, es que el universo es igual en todas partes, ¿no? O sea, no es que no vivimos en un lugar especial del universo, ¿no? Si la vida se ha formado aquí, debería haberse formado en cualquier otro lado. Fíjate que 4.600 millones de años es lo que tiene el sistema solar. O sea que este asteroide es tan viejo o más viejo que la Tierra. Así que los compuestos que se encuentran ahí estaban desde el origen del sistema solar en nuestro entorno inmediato. Y es posible que hayan sembrado, que estos cuerpos extraterrestres hayan sembrado la Tierra primitiva de los ladrillos básicos de la vida, ¿no? Y aquí, bueno, lo que han encontrado es un azúcar muy importante. Azúcar a esta hora puede parecer otra cosa, pero también cualquier cosa de la que hablemos parece de la sección de gastronomía, como proteínas, grasas, pero es de lo que estamos hechos: genes, proteínas, grasas y azúcares. Hemos hablado mucho del ARN, desde las vacunas de ARN. El ARN mensajero. El ARN mensajero. La R de ARN es de ribosa. Por cierto, que la R de ribosa es de Rockefeller. Rockefeller es bueno, Rockefeller Institute of Biology o Biochemistry. Es un azúcar que se descubrió en ese instituto y le pusieron ribosa, ¿no? Por Rockefeller Institute of Biology. Y la D de ADN es de deoxirribosa, que es muy parecida a la ribosa, con un oxígeno menos. O sea que de Rockefeller viene casi todo este material genético. Hay
Si tomamos una escalera de mano, imaginárosla con 2 cuerdas y peldaños de madera en medio, y la cuelgas y la retuerces por abajo, lo que te queda es la doble hélice. Así que la vamos a dejar sin enrollar, que se ven las cosas mucho más fácil. Los peldaños son las famosas letras del ADN A, G, T, C, ¿no? A enfrente de T, G enfrente de C y todo esto que ya parece una letanía. Pero los listones están hechos de azúcar, de este azúcar. Las cuerdas. Las cuerdas están Uh-huh. hechas de azúcar, ¿no? Es lo que mantiene toda la estructura junta y es de este azúcar. En el ARN es la ribosa y en el ADN es la entonces, si este azúcar se ha encontrado en ese lugar, pues ya claro. completa la lista, porque ya se habían encontrado en meteoritos, incluso en la Tierra. Y las 4 letras, la A, la G, la T y la C, las 4, y la U, que bueno, no entremos en ello, las 5 letras del ADN y del ARN. También se han encontrado aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, y aquí con lo cual ya estamos nosotros. Tenemos todos los elementos. Hombre, claro, Sí. estos son elementos, es digamos una sopa con los ingredientes. Lo importante es ponerlos juntos en el orden adecuado, porque es ahí donde está la información biológica, la información que construye nuestras células, ¿no? La que nos distingue de un perro o de una bacteria. Sí. Pero está todo Pero ahí en estos... sí, espera. Sí, déjame añadir que más allá de lo que se haya encontrado, estas misiones, es que ya en sí es la misión OSIRIS-REx de la NASA, que salió... Primero tienes que localizar por dónde va este asteroide, ¿no? Y después, en 2016, enviar una sonda que vaya a seguirlo, que llegue 2 años después, o 2 años y 2 meses después, a ponerse cerca del asteroide, y que baje algo para que coja una muestra y a diferencia de otras veces la selle allí mismo. O sea, es una de las de lo que destacan los científicos de esta misión, es que las muestras no se han sellado en la Tierra, sino que ya se han sellado en el espacio para evitar contaminación y todo eso, y después la regrese a la Tierra. De hecho, la distancia eran creo que de 320 y algo millones de kilómetros, que es 2 veces la distancia al Sol de cuando se encontraron la misión y el asteroide. O sea, la parte tecnológica de conseguir esto ya es de por sí alucinante. Es brutal, y después... sí. Y encima la sonda trajo la cápsula esa con el material a la Tierra, cogieron la cápsula y la volvieron a mandar a otra misión. Bueno, estaba bien hecha la cápsula. Sí, está bien hecha, sí. Sí. Y luego que lo que encontraron, como decíais, es más de lo que pensaban. Es decir, seguro que pensaban encontrar moléculas orgánicas, pero llegar a encontrar estos ribosomas y estas moléculas tan complejas a algo tan antiguo y que es un asteroide, claro, te hace ver que el origen de la vida, que siempre ha sido como muy misterioso, pues que quizás no es tan complejo como podríamos esperar. No al nivel de los componentes elementales, pues son moléculas, en el fondo son las moléculas más simples que se pueden formar con carbono, nitrógeno y tal. O sea que no a ese nivel. Ahora, el problema que tenemos es generar la información, que eso es poner las moléculas en el orden adecuado, y eso sigue siendo el misterio de los misterios. Pero está bien dicho lo que yo decía, que eso significa que igual que estamos aquí, por una serie de casualidades... Aquí el sistema solar viene de la explosión de una supernova, ¿no? Se forma un disco de polvo que se va agregando por gravedad en una estrella central y unos planetas. Esto ha ocurrido por toda la galaxia y por todas las galaxias. O sea que esto mismo tiene que haber ocurrido necesariamente en miles de millones de otras estrellas. A ver si nos encontramos ya de una vez, ¿no? Eso digo yo, ¿dónde está todo el mundo? Se llama la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Que cada vez que entrevistamos a un ingeniero de la NASA siempre dice lo mismo, que le preguntamos, ¿qué te gustaría ver en tu tiempo de vida? Y siempre dice, bueno, pues vida en otro lugar, porque a verla tiene que haber. Es que eso sería la noticia del siglo, quizá la noticia del siglo, la de la humanidad, más importante de la historia. Que 2 humanidades se encuentran. Exacto. ¿No? Esa sería la noticia. Que, por cierto, ¿escuchasteis la entrevista con Rafael Yuste la semana pasada? Sí, muy interesante. Rafael Yuste no solo es uno de los neurocientíficos más interesantes del momento por sus trabajos sobre el funcionamiento de nuestra mente, es decir, del córtex cerebral, la corteza cerebral, son de un enorme interés, pero además tiene una función, está cumpliendo una función sociológica y política de empujar a los gobiernos
a legislar sobre los neuroderechos, ¿no? Porque las técnicas están disponibles ya para leernos la mente y para afectar la mente desde dispositivos externos. Y déjame recordar uno de los ejemplos que yo mencionaba, y es que tú estés en un cajero automático poniendo el PIN, y por mucho que lo tapes con la mano, puede haber ya dispositivos que lean los números, porque tú estás pensando en esos números. Y él mencionó uno de estos cascos que llevamos todo el mundo en el metro, ¿no? Los estos cascos inalámbricos, que por ahí se pueden intervenir un poco en tus pensamientos también. Yo, de todas maneras, hasta que no lo vea, no me lo termino de poner. Eso por supuesto. Ya está científico. Bueno, yo decía antes, o contabas tú también, pero que estás en casa de alguien en Sudáfrica, en Dinokeng, que es esa reserva natural en la que te encuentras. Tu invitada es una jienense que se marchó a vivir a la sabana sudafricana hace 15 años. Ella es veterinaria de profesión, ha consagrado su vida a cuidar y a defender la fauna salvaje de aquel lugar, y desde hace unos días también es una estrella de la televisión. Esta es su cabecera en Televisión Española. Desde pequeña supo que dedicaría su vida al cuidado de los animales. Quería ser veterinaria de fauna salvaje. Ha convertido su sueño en su cruzada personal. Y ahora África es su casa. Bueno, pues preséntanos a Fabiola, espera. Bueno, yo creo que se debería presentar ella misma. Bueno, es una persona con mucha intensidad, como has dicho, veterinaria de formación. Estuvo primero en Kruger, ahora está aquí en Dinokeng, y con una vocación de preservar esta biodiversidad, estas especies, y bueno, una muy buena comunicadora, como enseguida veréis. Fabiola es Fabiola Quesada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de teneros aquí, y como bien dice la cabecera, ahora África es mi casa, así que efectivamente aquí estamos, y no sé si la invitada soy yo o tengo aquí el invitado en mi hogar, rodeado de los animalitos que tenemos aquí alrededor. Bueno, yo creo que África era tu casa, en tu cabeza, desde hace mucho tiempo, ¿eh? En mi cabeza y en mi alma, efectivamente. Como yo siempre digo, yo creo que nací con esta necesidad de venir para acá y de sentir el hogar en este lugar, sí. Bueno, hace unos días, el día 4, debutó en Televisión Española el programa Doctora Fabiola Jones, que me encanta el título, por cierto, Fabiola, que es un espacio en el que muestras cómo es tu día a día, y de esa manera también pues se visibiliza vuestro trabajo, la urgencia de preservar ecosistemas. Y además, pues oye, ciencia en prime time, siempre está muy bien, ¿no? Yo creo que podemos estar más que agradecidos a todos, ¿no? Por precisamente, efectivamente, ciencia en prime time, pero también la protección de este planeta. Estabais hablando ahora mismo de la vida en otros planetas, de la importancia. Y a mí siempre me da cosa decir que se nos olvida el nuestro, que se nos olvida que tenemos aún un planeta vivo con una maravillosa biodiversidad que se nos escapa entre las manos en nuestra vida. Igual que hay científicos, que acabé de decir, hay científicos que quieren ver vida en otro planeta. Pues yo lo que quiero ver en esta vida mía era ver si conseguimos que terminar mi vida con más biodiversidad y no seguir decreciendo como lo sigue haciendo, como lo está haciendo hasta el momento, en los últimos 50 años, ¿no? Vais después de la revuelta, así que Broncano es tu telonero. ¿Tú sabes lo que significa eso en España? Pues no lo sabía hasta ahora. Uno de los grandes problemas que tengo es, como llevo 15 años aquí, estoy tan desconectada, por una parte, ya sabéis que estoy muy muy cercana a mi familia, a los amigos, pero a nivel del mundo general español estaba bastante desconectada. Así que casi fue cuando ahora estuve hace poquito en Madrid, y es cuando me empecé a entender lo que eso significaba. Así que también contenta y agradecida. Y esperemos eso. Ya sabemos, los jueves, a partir de ahora, hemos tenido el primer programa, que estamos súper contentos de la reacción tan bonita que han tenido en los espectadores. De decir, por fin un programa así, que se preocupen por la naturaleza, que hablen de cosas que nos quedan lejos. Así que muy agradecida a todas las personas que lo han visto, y ese movimiento que se ha creado de decir, venga, que sí, que esto es necesario y esto es posible, ¿no? Así que nos quedan otros cuantos capítulos delante, los jueves, que os esperamos a todos. Bueno, y además en la televisión pública, todo hay que decirlo. Cuéntanos
cuéntanos cómo surgió la idea de este programa, cómo conseguiste venderlo. No, yo creo en la vida yo me he pasado, bueno, vendiendo. Yo no vendo, yo comparto mi pasión y las necesidades que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, fue de la casualidad. Conocí a Lucas, que es el director actual, viene un safari aquí en Sudáfrica, y compartí sencillamente. Yo soy veterinaria, hago formación veterinaria, científica, pero siempre he tenido esa necesidad de decir, es importante que estos mensajes salgan más allá de los congresos, que está muy bien cuando nos juntamos con los compañeros, ¿no? Pero tiene que pasar ese mensaje más allá, al público general, porque si queremos preservar este planeta necesitamos empujar todos juntos. Y así fue como surgió la idea con Lucas, que él hacía televisión y de repente un sí surgió con otro sí. Warner, que sabéis que es una producción de Warner, le encantó la idea y luego Televisión Española lo acogió con los brazos abiertos. Sí, déjame añadir que yo, por ejemplo, o sea, ¿por qué estamos aquí con Fabiola? O sea, yo venía a este congreso, lo sabía desde verano, y contacté con la Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica. Sabéis que fui a la mina hace un mes y medio. Aunque hay gente que todavía lo duda, pero fuiste a la mina. Aunque hay gente que lo duda. Y entonces, hablando con Alba de esta Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica, que realmente te ayuda mucho a saber quién hay de científicos por el mundo, me habló de Fabiola, y yo cuando miré su perfil, sin saber que hacía lo del programa de televisión, enseguida vi que era algo especial. Eso por la vocación, por la manera que comunica, por los temas que trata, y en decir, esta persona, yo cuando vuelva para el congreso la tenemos que tener en el A Vivir. Pues seguro que estos productores que la descubrieron, pues enseguida dijeron, esta tiene un programa, ¿vale? Porque realmente no es fácil encontrar personas que tengan esta vocación tan clara. Y no, es muy bonito estar aquí. Y decía en la cabecera del programa, esa niña de Jaén que soñaba con estar en África, ¿tú a qué edad ya querías estar en África? Pues es lo que decimos, yo creo que nací con eso. Yo me acuerdo, ahora tengo compañeros del instituto que me dicen, Fabiola, sí, nosotros nos acordamos cuando tú decías que querías ser veterinaria y en África. Así que creo que es una cosa de siempre. Y luego los caminos como se van abriendo poco a poco cuando decides apostar, perseverar, tener mucha profesionalidad y por suerte también la ciencia. Yo soy veterinaria, pero la ciencia se ha ido abriendo camino cada vez más en mi misión, ¿no? Y tengo la suerte de la asociación que acabamos de hablar, Asociación de Científicos en el Sur de África, la cual soy vicepresidenta junto con Alba que preside. Entonces, de repente está esa vocación, la ciencia que te apoya y luego esa parte veterinaria que hacemos de día a día. Así que... ¿Cuántos en la Asociación Españoles? Pues actualmente estamos por unos cimas de unos 100. Tenemos el sur de África, que es no solo Sudáfrica, sino el sur de África. O sea, tenemos países, Sudáfrica, Angola, Namibia, que acaba de hacer nuestro foro anual allí, Namibia, Botswana, Zimbabue, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que son zonas que históricamente, por lo que sea, España no ha estado conectada, y que tenemos muchos científicos que vienen y van, y algunos que son residentes. Pero bueno, siempre animar a decir, hay tanto, volvemos al tópico inicial, ¿no? Hay tanto que conocer aún en este planeta y en ciertos continentes que se nos han quedado como más lejanos, que a través de la ciencia es tan maravilloso poder acercarlo a España y al mundo también. Sí, oye, yo esta tarde viajo a Cape Town, y mañana me veo con un cosmólogo en materia oscura, español también, y energía oscura, que si queréis le ficho, ¿no? Pero dejadme cosmólogo en materia oscura, por supuesto. Sí. Pero para saber un poco la diversidad. Pero mira, un poco de la realidad. El viernes, cuando fuimos a esta reserva, que es una reserva donde hay vigilancia, hay veterinarios y tal, nos contaron que la noche anterior los furtivos habían matado un rinoceronte, ¿vale? Es decir, hacía años que no ocurría, pero que esta es un poco parte de la realidad. La persona que nos lo explicaba se puso a llorar, ¿eh? Era un señor de estos, un afrikáner de estos de origen holandés, serio, grande, y se emocionó porque la realidad, o sea, hablamos del cambio climático, hablamos de cosas, pero todavía hay furtivos que matan elefantes con una especie tan y elefantes y rinocerontes que están tan amenazados, y esto es un poco la realidad de estas situaciones, pero bueno. Me alegro mucho que lo digas, porque es esa mezcla, por una parte,
de conocimiento constantemente que tenemos que empujar, pero luego es trabajo diario salvando vidas y jugándonos la vida para proteger a esos animales, y cada vez que pierdes uno es una lucha que estamos enfrentándonos a una extinción, te he fallado. Y cuando tú te encuentras, sale fuera y te encuentras esa majestuosidad de animal destrozado literalmente, o sea, los sentimientos es difícil de explicar, de nuevo, sentimiento, pero a nivel de responsabilidad. Y por eso siempre decimos, y volvemos a cómo es tan importante que este programa se haya cogido, cómo se ha cogido, tanto a nivel de la cadena de producción, de la audiencia, para conocer esta realidad que a veces, no, eso parece que no pasa, parece que no hay furtivos, parece que no, eso nos pasa y no está pasando. Efectivamente, aquí llevamos 10 años sin tener un animal y nos estábamos contentos porque no habíamos perdido ningún rinoceronte. Y este fin de semana, hace 4 días, hemos perdido el primero. O sea que son realidades que vimos diarias. Estaba pensando que es un salto mayúsculo el que has dado con este programa al fin y al cabo, ¿no? Porque en los últimos años uno tiende a pensar que los animales son para la 2, ¿no? En tiempos de Rodríguez de la Fuente eran en la 1, entonces como que los animales han vuelto a la 1, es como una noticia, ¿no? Claro, por eso es tan bonito el decir que sí, que como sociedad nos hemos dado cuenta que los animales, la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas, es una prioridad en nuestra vida. Y es lo que yo siempre digo, que la naturaleza nos necesita, pero nosotros muchísimo más a ella. Oye, ¿cómo se acerca uno a ese hipopótamo herido? Ese hipopótamo, bueno, el hipopótamo justo me ha puesto una especie que tiene telita, claro, la anestesia, ya te digo, eso del hipopótamo, ya sacarlo del agua, anestesiarlo, que no se te ahogue, ya es una historia que eso vamos a dejarlo para un podcast aparte. A ver, no, espera, que me ha gustado esto. Tienes que con una jeringuilla de tamaño brutal. Un bote de fentanilo. No necesitas digo aquí en 30 segundos. Toda la fauna salvaje pasa por una anestesia, así que lo primero, que aquellos veterinarios que trabajan con fauna salvaje, mis compañeros ¿Pero cómo le pones una mascarilla a un hipopótamo? No, queridos, no se pone mascarilla. Hay un rifle con dardos, que se le tira el dardo, el animal se duerme, es una anestesia intramuscular, el animal se duerme y ahí una vez que está dormidito, pues ya empiezas a manipular. Y claro, y si de repente se empieza a dormir en el agua, ¿cómo tiras de él? Entonces, por eso te digo que eso necesita un podcast específico a los hipopótamos. Ahora, hace unos años, ya se ha descubierto una combinación anestésica que se duerme pero mantiene el reflejo respiratorio. Es decir, que cuando se empiezan a ahogar, que bajan, cuando ven que necesitan oxígeno, tienen el reflejo respiratorio y se empujan hacia arriba para respirar. Entonces, en una de esas que suben, que pueden respirar pero que está dormido, hay que meterse en el agua con barcas o se mete uno en el agua con unas cuerdas y se sacan. Eso es una de la metodología. Otro es un sistema de que se pone como una comida y lo intentas atrapar, pero esto no es una urgencia. Hay momentos como que lo enseñas que para encerrar, como un tipo de encierro que le haces, por así decirlo. Claro, tú has usado antes la palabra majestuosidad. Yo creo que cuesta mucho imaginar lo que estás contando si no has estado alguna vez cerca de un rinoceronte o de un hipopótamo, ¿no? Efectivamente. A ver, primero, por eso la importancia de que hay que ver el programa. O sea, siempre ha sido tan difícil para en Congreso, pero de repente la han capturado tan bien. Ha sido una grandísima producción que se ha hecho, con mucho sentimiento, con mucho rigor, con mucha acción, pero plasmando la realidad. Y la verdad es que creo que se ha conseguido enseñar esa majestuosidad de este maravilloso continente, pero de las especies con las que trabajamos y de esos grandísimos profesionales. Yo todo lo que hago es en equipo, ¿no? Y me quito el sombrero por esos equipos y esas personas que a diario emplean su vida y su alma en proteger estos animales. Oye, hay unas cifras que tenemos aquí, no sé si tú las manejas también o si me puedes confirmar o desmentir. Dice que alrededor de 100 tigres, 30.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes son asesinados cada año para traficar con huesos, con piel, con colmillos, con cuernos, con caza furtiva. 100 tigres, 30.000 elefantes y 1.000 rinocerontes. Sí, depende de los años, pero sí. Si nos remontamos a cifras sobre el 2000, estaban de hecho en 2014
creo que las cifras de elefantes subieron a 60.000. Están entre 60.000 y 30.000 elefantes matados. Yo siempre digo, en 2014, que fue la época cuando el pico de rinocerontes más se mataron aquí en el sur de África, donde tenemos el 90% de la población de rinocerontes, se mataron hasta 1.400, 1.500 rinocerontes en un año. Estamos hablando y yo siempre una cifra que siempre repito, en los 15 años que yo llevo aquí en el sur de África, la población de rinocerontes es la mitad. Antes era 20.000 y ahora estamos hablando de 10.000. Y son cifras oficiales y positivas, ¿eh? Yeah. O sea, que estamos diciendo que en 15 años de nada, una población de un animal que son de los más carismáticos del planeta, de esos que yo siempre digo, los famosos que todos conocemos, se nos ha ido a la mitad. Si así hablamos, en otros 10 años, ¿dónde vamos a estar? Yeah. O sea, esas son las cifras alarmantes y escalofriantes de las que estamos hablando. Claro, y hay dos problemas distintos. Uno es el de matar para traficar, digamos, como decíamos, no para vender colmillos o para vender cuernos o huesos. Luego está matar por matar. Hay gente que paga por matar un rinoceronte o por matar un elefante. ¿Cuánto cuesta un cazador? Yo qué sé, no voy a poner un ejemplo. Bueno, yo siempre digo que a mí el tema de la caza no me gusta entrar porque es un sector extremadamente amplio. Y hay cazas que podemos llegar a llamarla lo comprendo, aunque no lo comparto, y otras que son inaceptables. Y es importante también esa parte de formación a todos los niveles, ¿no? Entonces, yo cifras, no soy cazadora, entonces ni idea, no os puedo compartir. Lo que sí sabemos es que hay, y es la palabra también, en inglés se habla de poaching, que es furtivismo. Y en español solamente hablamos normalmente de caza, y por eso las diferencias de una y otras que son imprescindibles. Sí, aquí Fabiola prefiere no hablar, pero sí que nos hablaron el viernes de esto de la caza de trofeos, del trophy hunting, y claro, eran un poco ambiguos diciendo, mira, es que si lo haces de manera bien controlada, el dinero que nos da para después utilizarlo para conservación, el de manera controlada que venga alguien que quiera cazar un león, permitírselo, decirle tiene que ser ese, y te da unos recursos que después pueden servir para salvar a más leones, ¿sabes? Entonces era como un dilema casi ético, pragmático, de manera pragmática. Le ves sentido, pero con lo que decía Fabiola, lo comprendo, no lo comparto. O sea, tú nunca harías eso. Pero bueno, es que es un tema delicado. Cuando estás aquí, te das cuenta de la complejidad porque todo esto también hay un tema de corrupción que llega hasta gobiernos, porque un furtivo, pobres, si están, ¿qué sacan de aquí estas pobre gente que entra aquí con un rifle y mata a un rinoceronte y les dan 4 duros, y esto se va moviendo por muchos sitios hasta que llega a Asia o donde tenga que llevar, y toda la cadena está sacando dinero de eso. Es muy, muy complejo. Sí, yo creo que la clave es la complejidad. O sea, mientras más sabemos de algo, ya sabemos que esa famosa frase, ¿no? De solo sé que no sé nada, que es la ciencia, y le pasa igual a la conservación. Mientras más sabemos, más difícil es tomar decisiones. Vamos a decir, por eso la importancia del conocimiento, de formarse, de no juzgar hasta que no conozcamos las cosas desde muy cerca. Y de nuevo, este programa nosotros a nivel profesional lo hacemos de día a día, pero este programa es un primer acercamiento, porque hablamos de la caza, pero hay tantas amenazas que están llevando a la especie a la extinción, ¿no? Llamamos de cambio climático, sencillamente el uso de los recursos naturales, el estar compitiendo por espacios donde antes había animales, ahora hay más humanos y necesitamos humanos. ¿Dónde me voy a poner? Pues en sitios donde haya naturaleza, y ahora los transformo en zonas urbanas, etcétera, 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 ¿no? De la contaminación. Entonces, ese entender que son todos esos factores antropogénicos que están llevando a la especie a la extinción, y es muy fácil apuntar a otros, y yo siempre digo, vamos a ver nosotros como humanos, cada uno de nosotros, qué pedacito de responsabilidad tengo yo y qué puedo hacer yo para mejorar un poquito esta situación. Vuelvo a decir, a ver si al final de mi vida he podido contribuir a algo positivo y conseguimos cambiar la rueda, que actualmente va en una dirección muy, muy negativa. ¿Tu animal favorito, Fabiola? Uy,
Yo siempre, difícil de decir, de nuevo, cada vez que conoces a uno te enamoras más. Tengo una sintonía a lo largo de los años muy especial con los guepardos, que lo he ido descubriendo sin conocerlo. Yo no sabía, yo decía, yo no soy felina, pero los guepardos están ahí, son una especie muy, muy especial. Y luego, cuando he tenido la maravillosa suerte de trabajar con muchos rinocerontes, de nuevo, consecuencia de esta tragedia que estamos viviendo día a día, y son animales maravillosos. Luego los elefantes con su inteligencia, que siempre digo, los humanos no somos suficientemente inteligentes para entender a los elefantes, y así como en otras muchas especies, ¿no? Así que difícil de decir, sí. Las jirafas, estas sí que son difíciles de manejar también, ¿no? Para una veterinaria, digo. Eso de nuevo, necesito un podcast para explicaros anestesia de jirafas, ¿no? Con toda la fisiología, la anatomía, con ese cuello gigante que tienen, con esos sistemas circulatorios que tienen muy, muy complejo. Eso de pasear con ella es maravilloso, porque son de los animales que se te quedan mirando en plan, tú humano, ¿qué haces aquí? Y se te quedan ahí. Así que la verdad es que andar en zonas donde hay de jirafas es muy chulo. Que hay una imagen también muy bonitas en el programa, en caballo, con jirafas, la verdad es que muy, muy bonitas. Yeah. Dime, espera. No, que me pasó una cosa muy curiosa, porque obviamente cualquiera que va a un safari quiere ver los Big Five, que es el rinoceronte, el león, la jirafa, bueno, y otros grandes. ¿La jirafa no es Big Five? Vale. Bueno, a mí realmente hubo un momento que me emocioné cuando vi un escarabajo pelotero. O sea, ¿vosotros habéis visto? Claro, aquí hay mucha biodiversidad. No, ya sé que queda cutre, pero es auténtico o real, no me lo invento, ¿eh? Aparte hay muchos pájaros y mucha otra biodiversidad aparte de los grandes, ¿no? Y realmente esas imágenes que yo solo había visto por la tele de un escarabajo empujando una pelota tamaño de pelota de golf, completamente cilíndrica, perfecta, y empujándola ya, y además que lo vi así como de manera inesperada y espontánea, y me hizo mucha ilusión. Es decir, que cuando estás aquí te integras en la naturaleza. O sea, íbamos en el coche y estás todo el rato mirando a ver si ves algo, a ver si ves un gordo que allí o lo que es fantástico. Claro, de pocas personas se puede decir que ayudaron a cambiar la sensibilidad de todo un país. Yo antes lo mencionaba, ¿no? Y ese recuerdo que tenemos todos, como Félix Rodríguez de la Fuente, con una contribución que fue esencial, ¿no? Para cambiar la percepción del medio ambiente. Fabiola, igual eres la próxima Félix. A ver, yo siempre digo que esto no es la primera vez que lo he escuchado ahora en las últimas 2 semanas. Es un grandísimo honor y también una responsabilidad. La verdad es que nunca pensé que surgiese esta comparación, ¿no? Pero que lo hayáis dicho varios periodistas, de nuevo, es una grandísima responsabilidad y un honor que espero dejar el listón lo más cerca posible de él, ahora que ya está ahí puesta. Lo que sí es cierto es que era necesario volverle a darle voz a estas temáticas que, de nuevo, muchos de nosotros lo sentimos, lo sufrimos, pero también creo que hay una sociedad entera que lo demandaba, una sociedad que quería conocer, una sociedad urbanita que está lejos de la naturaleza y está deseando conocerla, y en este caso de una voz femenina, ¿no? Así que espero realmente cumplir las expectativas y la responsabilidad que tenemos actualmente sobre el hombro. Sí. Sí, Ramón Lobo solía decir que África es una gran maestra. ¿Tú qué le dirías a alguien en un curso de primero de África? Yo creo sobre África que te enseña humildad. África te enseña a estar muy presente en las raíces y en conocerte a ti. Nos enseña a estar en aquí y el ahora. Así que yo creo que esos son de las grandes, y en solventar problemas que tengo ahora actualmente. Y ya me preocuparé de los futuros, que los cuales tengo, pero de repente volvemos a la naturaleza, ¿no? Ahora tengo un problema de extinción, me tengo que preocupar en este ahora. Ahora tengo un problema de supervivencia, tengo que aprender a sobrevivir. Y eso te da una perspectiva y una sabiduría que realmente nos ayuda a estar más presentes, a estar más reales y a estar más conectados no solamente con este planeta, sino con nosotros mismos. Y eso es una riqueza tremenda. Bueno, pero pues no os ha atacado ningún animal, por lo que veo. ¿Seguís enteros? Sí, había unos ciervos por aquí. No, antílopes. Dale. Sí, perdón. Eso es como confundir proteínas con ácidos nucleicos. Claro, vas a comparar. Había unos antílopes por aquí paseando, pero no hacían ruido. O sea. Que, por cierto, una llamada, un mensaje que nos deja alguien, a ver qué es lo que dice. Hola, buenos días.
Me interesaría saber si el señor Estupiñán tiene intención de trabajar para Radio Televisión Española, no, para la televisión española, porque he oído campanas de gloria y lo nombraron a él, porque en Televisión Española se han propuesto muy buenos programas sobre cultura de cualquier especie. Me gustaría saberlo. Gracias. Pero no dirás que no te echamos un cable, o firmas el contrato Sí. ya o ya no hay nada que hacer. Yo creo que la semana que viene, si tengo alguna noticia que dar, no quiero confirmar nada todavía, os lo doy en directo, en persona, la semana que viene y en primicia. Yo no he hablado de esto todavía. Hubo, de los oyentes de La Vivir, cuando salió el tema, hubo una gran reacción que agradezco muchísimo y estas campanas que ha oído, pues bueno, pueden tener algo de cierto, que si acaso ya comentamos la semana que viene. Oye, pues despide a tu anfitriona, que no tu invitada, que es Fabiola Quesada, veterinaria, fundadora de Wild Spirit Foundation, que se puede seguir ahora en la serie documental sobre fauna africana en la 1, se llama Doctora Fabiola Jones, la serie, se emite después de La Revuelta, el programa de Broncano, creo que es los jueves, Fabiola, los jueves. Los jueves, sí, los jueves. Los jueves a las 11 de la noche, que como sabes, para España es temprano. Es una hora perfecta. Me alegro, me encanta que digas eso. Gracias. Dime, espera. Que curiosamente no se puede ver en Sudáfrica, porque yo lo intenté ver por RTV Play y cuando lo intenté ver me salía por problema de derechos en su país no se puede ver. La VPN, o sea que, espera, que tú eres hombre de mundo. Ya, pero bueno, estaba en el hotel, no tenía tampoco para... Pero sí. Gracias. Ya está, estamos en ello. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y eso, esperamos los jueves después de La Revuelta. Venga, hasta luego. Doctora Jones. Oye, otra noticia rápida que queríamos comentar con un invitado que además estaba escuchando, la publicación del primer atlas de la desertificación en España. Alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados del país sufren esa degradación, más del 40% de nuestro territorio está amenazado, el 40%. Esa desertificación conduce a la pérdida de suelo para la ecología, para la agricultura y, como decía Fabiola, para algunas especies animales. Jaime Martínez Valderrama es científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, uno de los coordinadores de ese proyecto. Nos atiende desde Almería. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. ¿Cuál es la especie o las especies animales en mayor peligro? Las especies animales en relación a la desertificación. Bueno, esto es un problema que está mucho más relacionado con la agricultura y con el uso del territorio que con animales en sí, pero los más amenazados tienen que ver con los que viven en los humedales. La degradación de los humedales está siendo muy patente y ello se debe a la degradación de las aguas subterráneas, que están muy relacionadas con la agricultura. Claro, es un atlas, lo que habéis hecho, una radiografía de la salud del suelo español, digamos. ¿Cuáles son los lugares o las zonas más afectadas? Bueno, nosotros hemos hecho un mapa de desertificación y lo hemos acompañado de mapas de distintas secciones temáticas, como el suelo que tú has mencionado, pero también otras cuestiones como la biodiversidad, como el agua y como la cubierta forestal. Entonces, las zonas más afectadas tienen que ver con el sureste peninsular, con el Levante, también algunas Islas Canarias. Llama la atención la mancha que hay de degradación en el centro de Castilla y León. También el Valle del Ebro y el Valle de Guadalquivir. Son 206.000 kilómetros cuadrados, con lo cual es mucho territorio afectado. Claro, si se pierde biodiversidad, también puede haber algún riesgo de seguridad alimentaria en esas zonas, ¿no? Si se pierde biodiversidad y sobre todo si se pierde suelo y agua, que son los ingredientes para la agricultura fundamentales, pues entonces la agricultura, la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria se ve amenazada. Esto lleva pasando tiempo, pero lo que nosotros hacemos es puentear un poco las señales de escasez, de deterioro que da el territorio, pues con fertilizantes, con desaladoras, con trasvases, pero lo cierto es que todo eso implica unos mayores costes de producción. ¿Y cuáles son las causas y las soluciones? Las causas son dos, la propia definición lo dice. Una son las variaciones climáticas, que son las sequías, pero no debe confundirse sequía con desertificación. Y la otra es en las actividades humanas, la mala planificación del territorio, la mala gestión, ¿no? Sobre todo utilizar los recursos por encima de sus posibilidades constantemente. Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, ya hemos hablado de esto muchísimas veces y en España se ha mencionado este paradigma, que es la planificación del territorio. Algo tan sencillo como saber cuánto hay y cuánto podemos gastar. Y mantener unas reservas que cuando vengan mal dadas pues nos permitan sobrevivir. Pero ¿qué medidas concretas podrían llevar a cabo los gobiernos? Los gobiernos lo que deberían hacer es intentar pasar por encima de sus diferencias ideológicas
intentar que haya un frente común a nivel de país, solventando estas diferencias que te digo políticas, y intentar ver que esto es un problema transsectorial, que no es una cuestión del agua o de la masa forestal o del suelo o de la alimentación, sino que es un problema común donde hace falta una política común donde todos estos elementos deben estar considerados simultáneamente. Pera, ¿sigues por ahí, no? ¿En Sudáfrica? Sí. Y estaba escuchando y me planteaba si esto ya es casi irreversible por el fenómeno, por tal como va el tema climático, pero por lo que decías, no. O sea, es decir, si hay una parte de desertificación que sí es infrenable casi o irreversible, pero con políticas adecuadas se puede adaptar, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho una radiografía un tanto, una primera aproximación y sabemos que se puede mejorar. Por ejemplo, nosotros no hemos caracterizado qué tipo de desertificación, el tipo de severidad que hay. Sabemos que hay una desertificación, sabemos que en algunos sitios es irreversible. Hay algunos casos donde, por ejemplo, el proceso de degradación ocurrió hace más de 100 años y eso sigue igual, ¿no? Cuando se pierde el suelo es muy difícil de recuperar, se tarda mucho tiempo. Pero hay otros lugares donde ese proceso está en marcha y se podría al menos frenar o ralentizar. Entonces, actuar a nivel de cómo producimos alimentos, esto para mí es la parte más fundamental, ¿no? La parte de producir alimentos de una manera mucho más sostenible, sí se puede hacer. Intentar que las masas de agua subterráneas, las que todavía están bien, pues más o menos se mantengan y las que están mucho peor se recarguen un poco, ¿no? Entonces, sí hay margen de mejora. Si no hubiese margen de mejora, la verdad es que sería mejor cerrar el chiringuito y ya está, ¿no? Sí se puede hacer cosas. Pero para que se recarguen esas masas de agua, ¿qué hay que hacer? Bueno, habría que revertir un poco la tendencia que tiene el regadío, que es a ir aumentando. Paradójicamente, lo que sucede con el cambio climático, que lo que nos promete es mucha menos agua, pues en lugar de retraer nuestra actividad, ante el fallo de cosecha, regamos más. Lo que habría que hacer es, en algunos sitios, dejar de regar para que esas masas de agua se puedan recargar. Yeah. Jaime Martínez Valderrama, que es científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, uno de los coordinadores de este primer atlas de la desertificación en España. Jaime, gracias por la conversación. Cuídate. Muchísimas gracias a vosotros de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espera, ¿qué plan tienes para lo que te queda? Pues lo que te decía, esta tarde me voy a Cape Town y mañana me veo con estos científicos, con el embajador español en Sudáfrica también, y por amigos en común, y creo que el martes voy a unos field trips de temas de vinos y de temas nucleares, de energía atómica o no sé qué, que tienen allí en las universidades a conocer. Es turismo científico puro y duro. Sí. Y regreso, ¿eh? No veo yo a Javier en un safari de estos, ¿verdad? ¿Tú te imaginas a Javier en un safari de estos? Estaría anestesiado, como mucho. Sí. Estarías preguntando dónde está el bar. Perdona que lo diga, ¿no? El baño, ¿dónde está el baño? Que le envié una foto a Javier y a Bea el otro día de la jirafa y dijo, ¡qué animal tan mal hecho! Sí, Dios eso hizo mal respondió Javier. Es que tiene ese cuello, ¿para qué? Para llegar a los frutos en los árboles, ¿no? O para pelearse con otros machos, decían algunos también. El caso es que, claro, para hacer llegar la sangre al cerebro, este bicho tiene que tener un motor de bombeo. Claro, es tremendo eso. Y no le llegará a toda la que debería, supongo. O sea que por eso tienen cara de despistadas. Javier San Pedro Pera Estupiñán, en Sudáfrica. Pera, no Javier. Gracias también a vosotros. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Abrazos. Search was unending and my soul was bare, and darling, you came to me like a midnight flare. Out of the ocean, the stars had all gone. My heart was broken, lost and alone. Darling, you came to me like a beacon, leading me home. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.